por estar con nosotros. Bueno, amados hermanos, la mayor de las soberbias es esta noche, ¿verdad? La mayor de las soberbias es lo que vamos a ver ahora. Así es que quiero invitarlo, por favor, que vayamos a la palabra del Señor. La vamos a poner en su pantalla para que la leamos juntos, amados hermanos. Y es desde el versículo, vamos a Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Ahí está, mi querido hermano. Vamos a leerlo juntos y dice la palabra del Señor. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le repito el último versículo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, añade bendición a tu palabra. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, en esta hermosa noche, pues vamos, el tema es la mayor de las soberbias. Definitivamente que el hombre está lleno de muchas soberbias. Pero ahora vamos a ver la parte que Santiago nos trae ahora para que nosotros podamos identificarnos si de alguna manera cometemos esta soberbia o no, porque nosotros planificamos, ¿verdad? O eso debería de ser planificar y poner nuestro futuro en el papel, ¿verdad? Antes de realizar cualquier otra cosa. Eso no es el problema. Santiago no está acusando a nadie de que es pecado planificar. Eso, al contrario, eso es una bondad. Eso es de mucha sabiduría planificar todo lo que se va a hacer. Sin embargo, ahora, mis queridos hermanos, Santiago está juzgando a todas aquellas personas que planifican sin Dios. Definitivamente, amados, que es planificar sin Dios, estar ausente de Dios, es una de las mayores torpezas que el ser humano comete grandemente, y desgraciadamente la mayoría de las personas pues que habitan en este mundo están sin Dios, no conocen al Señor, porque la única manera de conocer a nuestro Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la mayor de las soberbias la vamos a ver, vamos a estudiarlo en esta noche desde tres perspectivas, pero en relación a tres torpezas. Óigame bien, en relación a tres torpezas. ¿Cuáles son esas? La primera torpeza es la de actuar como si Dios no existiera. Esa es la primera de las torpezas. Actuar como si Dios no existiera. La segunda que vamos a ver es la de las torpezas, es la torpeza de no tomar en cuenta lo efímero de la vida, lo rápido de la vida, lo corto de la vida, lo fugaz de la vida. Y la tercera, la torpeza de conocer la voluntad de Dios y no tomarla en cuenta. Desde esa perspectiva vamos a ver los textos que hemos tomado y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Esperamos en el Señor que Él nos bendiga en esta noche. Así es que vamos a ver, dice, fíjense que la primera palabra del versículo 13 dice, vamos ahora a los que decís, es decir, que Santiago estaba estaba señalando debilidades del hombre, e inmediatamente Santiago dice ahora, ¿verdad? Dice ahora voy con los que dicen, ¿verdad? O sea, como que cambia de dirección a las personas que estaba juzgando. Y fíjense que el versículo 13, y lo pongo, el versículo 12, dice de esta manera, se los pongo solo para que atemos. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Ese es el tema
el tema del martes, del miércoles pasado, ¿verdad? El enjuiciar a alguien, y más que enjuiciar es el calumniar a alguien, ¿verdad? Porque esa es falta, es una manera incorrecta de vivir su cristianismo. Entonces inmediatamente Santiago, después de criticar a aquellos que juzgan la vida de los demás, que critican de manera parcial la vida de los demás, inmediatamente dice, vamos ahora, es decir, ahora voy con, y entonces habla de esta soberbia de no tomar en cuenta a Dios. Y como les digo, la íbamos a ver de tres diferentes maneras. La primera, la torpeza de actuar como si Dios no existiera. Y esto, amados, en el versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjense, amados hermanos, la Biblia, como les dije hace un rato, no beneficia, no juzga la bendición de planificar. Eso es algo que debe estar en su vida, bajo ninguna circunstancia. El problema es no tomar en cuenta a Dios de mis planes, ¿verdad? Y que Dios no tenga parte alguna en todo lo que yo estoy planificando, sea paseo, sea negocio, sea lo que sea. Sería muy bueno que nosotros buscáramos a Dios y buscáramos la bendición de Dios previo, oiga bien, previo a hacer cualquier otra cosa, porque está juzgando a quienes dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es decir, está planificando ya tiene el destino donde va a ir a hacer su negocio. Dice, y estaremos allá, ya tiene el tiempo que van a estar allá y lo que van a ir a hacer, vamos a traficar, es decir, vamos a ir a vender, a comerciar, ¿verdad? Y ganaremos. Hasta allá establecieron las ganancias que ellos van a tener, y ellos hacen algo como que fuera seguro. La cuestión, amados hermanos, ellos hablan, esto que hablan así, consideran que ellos fuesen omniscientes, que es la cualidad divina de conocerlo todo de manera total y anticipada de todas las cosas. Ellos consideran que son todopoderosos, pueden hacer que las cosas sucedan completamente como ellos quieren, y que además ellos consideran que de alguna manera, mis queridos hermanos, somos vulnerables y nada nos va a salir mal. Ese es un problema, amados, ese es un problema, porque estamos haciendo a un lado aquel que designa que pasen todas las cosas. Fíjense, amados, que algo similar se plantea en una de las parábolas que el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Y esto está en el Evangelio según San Lucas. Vamos a buscarlo y ponerlo en su pantalla, y en el Lucas capítulo 12, exactamente, amados. Lucas capítulo 12, del versículo 19 en adelante. Y aquí, amados, lo que nosotros vamos a ver en esta parábola justamente es la parábola del rico insensato. ¿Por qué? Este rico tuvo un buen año, ¿verdad? Y entonces él solo se echaba flores, se alegró y dijo, hoy sí me va a ir bien, ¿verdad? Y al final él dijo, voy a hacer mayores graneros para guardar la riqueza que ahora tengo. Y asimismo se dijo estas palabras, se las pongo ahí. Dice, el versículo 19 del capítulo 12 de Lucas, dice así, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, oiga bien, en esta parábola Dios intervino y tuvo la última palabra, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué tremendo. Y entonces dice el Señor, así es el que hace para sí tesoros
y no es rico para con Dios. Amados hermanos, es exactamente lo mismo. Este hombre no pudo entender que la bendición que le llegó a su vida vino de parte de Dios, de la mano de Dios, pues él era un agricultor y no pudo entender que Dios hizo que tuviese un buen tiempo, que no hubiesen destrozos naturales que destruyeran todas tormentas o cualquier catástrofe natural que destruyera sus plantíos, sino que dijo, yo tengo dinero y hoy sí me voy a gozar y voy a guardar y puedo estar en paz porque voy a tener dinero. Es justamente eso, exactamente eso. Los que planifican sin Dios, ¿verdad? Como les digo, se consideran omniscientes, que todo lo saben, omnipotentes, que todo lo pueden, y que ellos no pueden ser vulnerables cuando sabemos que es todo lo contrario. Yo le pregunto a usted, y eso tiene que ver un poquito con lo que vamos a ver en unos segunditos, ¿qué va a pasar mañana? Nosotros no tenemos disposición en absoluto de eso. Entonces, como cristianos, amados hermanos, como cristianos nosotros dependemos de Dios, planificamos, pero nuestros planes debemos presentarlos delante de la presencia del Señor. Cualquiera, hasta el más mínimo, amados. Si usted quiere que le vaya bien, aún en las cosas buenas, que lleva las cosas sencillas, como ir a dejar a sus niños a la escuela o ir al trabajo, etcétera, etcétera. Amados, ore antes de hacerlo, ore temprano, expóngale al Señor sus planes, porque es definitivamente una torpeza, amados, una torpeza el actuar como si Dios no existiera. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios tiene control de todo y Dios quiere formar parte de nuestra vida. Por eso, mire, tanto es el deseo de Dios por formar parte de nuestra vida que mandó a Jesucristo a morir por nosotros para pagar el precio de la deuda que el hombre tenía con Dios por sus pecados, y una vez cancelado con su sangre, Él limpia de todo pecado a todo aquel que cree en Él, y a partir de ahí el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros tenemos entrada libre a Dios a partir de ese momento. ¿Y por qué Dios hizo todo eso? Porque Dios quiere tener comunión, que nosotros tengamos comunión con Él, que seamos uno, así como Cristo y el Señor son uno, así Él desea que nosotros seamos uno con Él. Pero dice la Escritura, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Y cómo usted puede pensar que Dios va a estar de acuerdo con usted si usted no le ha puesto los planes a Él, no lo ha tomado en cuenta, lo ha ignorado? Se enoja la esposa cuando el esposo toma decisiones sin tomarlo en cuenta. Se enoja el jefe si el subalterno hace algo sin tomarlo en cuenta, algo que va a afectar la oficina. Entonces, amados hermanos, eso es así. Y Dios es nuestra autoridad máxima, Dios es nuestro Señor, es el dueño de nuestra vida y nos ama y desea bendecirnos, pero Él quiere que le tomemos en cuenta. No ignoremos a Dios. Somos necios cuando no lo hacemos. ¿Por qué? La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero alguien dirá, pero pastor, yo sé que existe Dios. Pues eso es peor. El necio cree que no existe, pero usted sabe que Dios existe y no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, no solo no contamos con la bendición de Dios, sino que en algún momento Dios puede molestarse con nosotros. Dios puede hacer entorpecer todos nuestros planes por el simple hecho de no tomarle en cuenta, amados hermanos. Los cristianos, queridos hermanos, los cristianos planificamos, pero confiamos grandemente, confiamos tremendamente en la providencia de Dios, es decir, en que Dios tiene control de todo, que Dios decide que pasen todas las cosas, decide qué cosas no van a pasar, qué cosas sí van a pasar. Dios decide cuándo llueve, cuándo no llueve, cuándo tiembla, cuándo explota un volcán. Él decide cuándo hacen las cosas. Imagínense, dicen que acaba de pasar un meteorito
cerca de la Tierra, o sea, no tan cerca, ¿verdad? Porque sí, realmente está lo que a 5 veces la distancia de la Luna, pero pasó cerca de la Tierra. Pero si Dios quiere, puede venir y dar con la Tierra. O sea, todo está bajo el control de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Pero como cristianos, amados hermanos, nosotros confiamos, oiga bien, confiamos en lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Un solo versículo precioso que espero en el Señor que usted lo conozca, pero si no lo conoce, pues yo lo pongo en su pantalla, que dice, y sabemos, oiga eso, Pablo estaba hablando de un conocimiento general de los cristianos, y nosotros, si tenemos ese conocimiento, debemos usarlo, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Oiga, a los que amamos a Dios, todas las cosas al final nos resultan para bien. Pero si usted ama a Dios, definitivamente que le tome en cuenta. Cuando alguien está enamorado de una persona, lo toma en cuenta para todo y quiere tenerlo con él absolutamente todo el tiempo. Entonces, amados hermanos, si usted ama a Dios, tiene que tomar en cuenta a Dios. Ahora, dijimos que la primera de las torpezas, lo que Santiago está exponiendo, lo íbamos a ver a la perspectiva de 3 diferentes torpezas. La primera, amados hermanos, es la torpeza de actuar como si Dios no existiera. Ahora vamos a ver la segunda. Y para ver la segunda vamos a ir de nuevo a Santiago para volverlo a leer, mis queridos hermanos, Santiago. Y fíjense que esto es hermoso, amados hermanos, porque definitivamente que Dios desea, amados, Dios desea estar con nosotros y Dios quiere vernos prosperar. Eso es mentira que Dios desea castigarnos, que el anhelo de Dios es castigarnos. Olvídese de eso, sáquese de eso de su mente, sino que Dios desea bendecirnos. Pero, amados hermanos, Dios es justo. Mire lo que dice, por favor, mire lo que dice el versículo 14. Estamos en Santiago capítulo 4, versículo 14. Dice de esta manera: cuando no sabéis, vamos desde el versículo 13 para que podamos recordarlo. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Recuerde que aquí dijimos que el hombre decide, oiga esto, que el hombre toma decisiones respecto de dónde va a ir, respecto del tiempo que va a ir y lo que va a ir a hacer y decide que le va a ir bien de esta otra manera. Entonces el versículo 14 dice que traficaremos y ganaremos. Y entonces el 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí, amados hermanos, Santiago nos trae una verdad que a pocas personas les gusta tomar en cuenta. El que la vida, amados, se termina. La vida se termina, de eso todos lo sabemos, ¿verdad? Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, lo que no queremos pensar es que la vida puede ser más corta de lo que nosotros creemos, puede ser más difícil de lo que nosotros esperamos, amados hermanos, y puede ser más incierto, óigame bien, más incierto de lo que nosotros podamos tener idea. Fíjense que en el libro de Proverbios, respecto de qué puede pasar mañana, nos trae un pensamiento, Salomón nos trae un solo versículo, amados hermanos, que me gustaría que usted pudiese reflexionar, que pudiésemos reflexionar juntos. Mire lo que dice, y esto es lo que están haciendo justamente estas personas. No te jactes del día de mañana, o sea, no tengas por hecho el día de mañana, no presumas del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes, es decir, amados hermanos, jactarse es hablar de algo como seguro,
como que ya lo tengo, pero que no lo tengo. Yo no puedo presumir lo que no tengo en las manos. Dice un dicho que del plato a la boca se cae la sopa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene el control. Y si Dios, amados hermanos, si Dios no está conforme con nosotros, si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, si nosotros nos creemos autosuficientes, que nosotros podemos planificar y estamos seguros todo nos va a salir bien, y la soberbia llega a tal punto que decimos, no, no, si ya lo tengo todo calculado, cual si nosotros tuviésemos control de todas las cosas, cual si nosotros fuésemos los dueños del tiempo, los dueños de todas las cosas. Y amados hermanos, realmente no es así. Por eso es que dice el proverbio, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces tenemos nosotros que ser muy, pero muy sabios. Y fíjense, el libro de los Salmos, amados hermanos, libro de los Salmos, el capítulo 37, mire qué interesante lo que el rey David nos enseña ahora al respecto. Justamente, amados hermanos, el Salmo 37, versículo 5. Mire lo que nos enseña, nos recuerda ahora. Yo sé que usted conoce este versículo, pero eso es lo que justamente Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, encomienda a Jehová tu camino. Cuando habla de camino, es decir, el sendero por donde usted tiene que andar. Y confía en Él y Él hará. O sea, encomendar, confiar y Él hará. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vea lo que dice el versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si usted hace eso, mire el versículo precioso, amados hermanos. Vamos justamente al versículo 5. Vamos a regresar desde aquí, mire. Oiga esto. Desde el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, o sea, actúa, pero confiando en Dios, y haz las cosas conforme a la voluntad de Dios, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el versículo 5 que ya leímos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, amados hermanos, definitivamente que el hombre está llamado a confiar en Dios, porque el tiempo, nuestra vida, amados hermanos, puede pasar de un tiro. Ay, Dios. La Biblia compara la vida del hombre como la neblina. De hecho, Santiago lo hace así, ¿verdad? Santiago nos enseña, nos recuerda que nuestra vida puede pasar tan rápido, amados hermanos, puede pasar tan rápido que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Y es triste, amados hermanos, llegar a cierta edad y uno darse cuenta que no le pudo sacar el mejor de los provechos porque simplemente no confió en Dios, no hizo lo que debía, no hizo el bien. Y no hay mejor bien que el hombre pueda hacer que es tomar en cuenta a Dios. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Luego, amados hermanos, se desvanece. Y nosotros estamos hechos para confiar en Dios, amados. Es tiempo de que nosotros como hijos de Dios podamos descansar en el Señor, descansar en su misericordia, descansar en su poder, descansar en su providencia, porque lo que nosotros hacemos, amados, es planificar lo que nosotros vamos a hacer, es planificar lo que está a nuestro alcance. Pero hay tantas cosas, amados. Por ejemplo, ¿cuántos negocios estaban ya planificados? Estaban arrancando. Con mi esposa comentamos que quizás desde 6 meses antes que comenzara la pandemia, vimos comenzar a construirse edificios y todo iba bien bonito. Y cuando la pandemia comenzó, muchos han quedado a medias o muchos después de 2 años recién están comenzando a terminarlos. No están habitados todavía. Muchos negocios quebraron. Ellos pensaron que ya tenían todo en sus manos y, amados, muchos se fueron a pique,
¿verdad? Algunos pensaban que estaban tan firmes en su trabajo que ni siquiera tomaban en cuenta a Dios, ni para comentarle cuáles eran sus planes, mucho menos para hacerlos partícipes de sus finanzas, con sus diezmos, con sus ofrendas. No ponían el tiempo para el Señor, para poder estar en su casa, para poder leer la Biblia, para poder tener tiempos de oración, sino que vivían como que nunca se iban a enfrentar con Dios. Y enfrentarse con Dios, amados, no es solamente que vamos a morir y nos vamos a ir a la presencia del Señor, y definitivamente que eso así es, ¿verdad? Pero, amados hermanos, también nos vamos a enfrentar con el Señor cuando vienen problemas que nosotros no esperábamos. Y cuando vienen dificultades, cuando nos sorprenden dificultades y nosotros no encontramos la salida, no encontramos, decimos el por qué, decimos algunos de manera positiva no solo el por qué, sino que el para qué, pero por más que, por qué, para qué y de dónde, si Dios no quiere, usted no va a encontrar la salida, no va a encontrar el sentido, no va a encontrar ninguna respuesta, a menos que usted vaya y se humille al Señor y reconozca que no lo tomó en cuenta, amados. Nuestra vida puede terminar en algún momento. Yo recuerdo, amados hermanos, yo me gradué como de bachiller, lo que acá es high school, en 1983, hace no sé cuántos años, ¿verdad? Y yo me acuerdo la gran línea de carros que salimos todos, somos bachilleres, quieran o no quieran. Ya la universidad fue un poquito menos pompa, ¿verdad? Porque en ese entonces la fuerza de la recién salida de la adolescencia y todos los compañeros ya sintiéndonos, pues sí, mayores, etcétera. Pero eso ya pasó. Ya pasó. Recuerdo cuando me casé con mi esposa, recuerdo cuando nació el primero de mis hijos, recuerdo, todo eso lo recuerdo. Ya todos mis hijos son adultos. El menor de mis hijos ya tiene 22 años, 23 años. Amados hermanos, mire, es tiempo que nosotros pongamos un pequeño freno, no para detener lo que hacemos, sino que para darnos tiempo de confiar en Dios y darnos cuenta también que la vida vuela, que la vida pasa sin que nosotros nos demos cuenta. Nos deja, amados hermanos, sin que nosotros podamos darnos cuenta, que ya de repente vemos a nuestros muchachos ya grandes y no les dimos el tiempo, no les dimos el cariño, que de repente ya a la esposa la sentimos un poquito distante porque la hemos tratado mal por muchos años, y se van cansando, van perdiendo la paciencia respecto de estar con nosotros y soportar todas nuestras malos tratos, nuestras frialdades, el no tomarlo en cuenta. Y nosotros nos creemos los reyes, pero toda gloria de hombre pasa, amados hermanos, como la neblina. Y por eso la segunda de las torpezas, ¿verdad? Que es la soberbia de no tomar en cuenta que la vida es efímera, que la vida es rápida, que la vida puede ser más corta de lo que nosotros pensamos. Amados, cuánta gente, amados, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas que aparentemente iban a tener un futuro brillante, ya no están con nosotros. Y alguien dirá, no, pero es que el que tiene dinero, mucha gente que murió tenía mucho dinero. Y no hay hombre que no le llegue su día. No hay gloria de hombre que no se marchite en sus empresas, en todo lugar. Y aunque muchas personas puedan recordar y aplaudir lo que alguien hizo, ya no están. Y entonces más nos convendría salir de esa torpeza y humillarnos delante de Dios, perdón, amados, y hacer partícipe a Dios de todos nuestros planes, de toda nuestra vida y de todo nuestro tiempo, para contar con su bendición, para contar con el favor de Dios. Ahora, nosotros debemos definitivamente, mis queridos hermanos, que ponernos a pensar, amados. Oiga esto, la tercera de las torpezas es la siguiente, amados. Fíjese, se lo pongo en su pantalla, ¿verdad? El versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto
o aquello. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Amados hermanos, mire, si el cristiano, la torpeza, la tercera de las torpezas del cristiano, de la persona o de las soberbias de un hombre que se vuelve una gran torpeza, amados, es conocer la voluntad de Dios. Oiga esto, conocer la voluntad de Dios y no tomarla en cuenta. Eso, amados hermanos, es tener la salida, tener la medicina, tener la llave y no ocuparla. Querer abrir el candado o la cerradura a la fuerza cuando usted tiene en la mano la salida. ¿Y cuál es la salida? Dios, su poder y su voluntad. Es cierto que muchas veces no actúa como nosotros queremos, pero cuando lo que nosotros queremos es lo mejor que puede pasar. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo tengo listo lo que pienso yo que va a pasar mañana, que voy a hacer mañana, pero todo puede cambiar. Mire, de las manos se le puede ir un negocio. De repente usted puede planificar todo. Vamos a ir a hacer esto, vamos a ir acá, tengo este proyecto, tengo esta cosa, y de repente el cliente le habla, mire, ¿sabe qué? Vamos a ponerle pausa porque esto y esto y esto. Y entonces se cayó el negocio. Usted sabe que está difícil que le vuelvan a hablar. Entonces, no, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, amados, a depender de Dios definitivamente. Entonces, la primera de las torpezas dijimos, es vivir como que Dios no existiera, como que Dios no está. La segunda de las torpezas es no tomar en cuenta que mi vida puede ser muy corta, que en mi vida pueden pasar cosas que yo no puedo comprender. Y la tercera, y esta es la mayor de las torpezas, amados, es saber la voluntad de Dios y no tomarlo en cuenta. Porque el versículo 16, lo pongo en su pantalla, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante, oiga esto, es mala. Y cuando dice es mala, lo que está atribuyéndole es la característica del maligno, de maldad, del malo. Y eso, amados hermanos, es Satanás. Entonces, una actitud que no toma en cuenta a Dios es una actitud que imita la voluntad de Satanás. Y cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios y no la tomamos en cuenta, tenemos una conducta que la Biblia dice que es mala, tal como Satanás lo hizo, Satanás lo pensó, Satanás cuando aún estaba en el cielo, perdón, deseó el trono de Dios y dijo, yo voy a tener, yo estaré, yo voy a hacer esta cosa y la otra. Y entonces deseó el trono de Dios y al final de cuentas fue expulsado del cielo. Entonces, cuando usted no toma en cuenta a Dios, amados hermanos, sea porque simplemente hace las cosas como si Dios no existiera, o usted se le olvida que la vida puede ser muy corta, puede ser efímera, que pasa rapidísimo. Y la tercera, amados hermanos, que sabiendo la voluntad de Dios, no la ponemos en práctica. Esa es la mayor de las locuras. La primera, algunos hombres no creen que Dios existe, y si ellos no creen que Dios existe, no hay por qué tomarlo en cuenta. Claro, eso es pecado, definitivamente, y va a tener su consecuencia. Pero, óigame bien, el conocer la voluntad de Dios y no ponerla en cuenta es la mayor de las tres torpezas. Es la mayor de las tres torpezas, porque sabiendo, oiga bien, sabiendo, no hacemos su voluntad. Vea lo que dice, por favor, el versículo 17. Lo pongo aquí en su pantalla y dice así. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, no ponerla en práctica es la mayor de las torpezas, la mayor de las soberbias. Es decirle a Dios, en mi vida yo hago lo que yo quiero y no me interesa lo que tú pienses. La Biblia llama bienaventurado a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y sería muy bueno, amados hermanos, que nosotros ahora pudiésemos repasar en nuestra vida. Primero, si tomamos en cuenta a Dios para todo lo que hacemos. Segundo, si tomamos en cuenta
cuenta que nuestra vida se puede terminar en cualquier momento. Y tercero, tomar en cuenta si sabemos cuál es la voluntad de Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Cuando digo la voluntad de Dios es principalmente qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y no necesita una esfera, una bola de cristal mágica, ¿verdad? Para poder adivinar. Y no, usted tiene la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo tenemos la mente de Cristo? En la palabra de Dios. Ahí están sus pensamientos. Ahí están puestos. Allí nosotros los podemos encontrar. Allí en eso podemos descansar. Que cuando nosotros hacemos lo que la Biblia dice que debemos de hacer, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y fíjense que sobre eso el Señor Jesucristo, después de explicarle a los discípulos cuál era su voluntad, en el Evangelio según San Juan específicamente, y aquí en el versículo 13, el Señor Jesucristo les dice justamente eso, amados hermanos. Y quisiera que usted pusiese atención a esto. Oiga esto, dice, si sabéis estas cosas, a lo que le acaba de explicar, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, si usted sabe estas cosas, usted sería bienaventurado. Y la traducción de bienaventurado, amados hermanos, es feliz. Entonces, usted va a ser feliz en sus proyectos, usted va a ser feliz en las cosas que usted desea hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar en cuenta a Dios. Tomar en cuenta a Dios. Si usted quiere que todo le vaya bien, mi amado hermano, usted debería, oiga bien, debería de tomar en cuenta a aquel que todo lo puede. Y fíjense que en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, y este es el último de los versículos que vamos a citar. Miren por qué es tan importante hacer a un lado todas estas torpezas de ignorar a Dios en mi vida. Mire justamente lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo, y hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Oiga, esto lo dijo el Señor, y se lo tengo que volver a leer. Dice, ved ahora que yo soy. Y cuando dice yo soy, es lo mismo que el Señor le dijo a Moisés cuando él le preguntó quién eres, y cuando me pregunte Faraón quién me manda, o cuando me pregunte el pueblo de Israel quién me manda, ¿qué nombre le diré? Diles yo soy. Ese es el Todopoderoso, ¿verdad? El que no depende de nadie. Y entonces dice de esta manera, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Cuando dice yo soy yo el independiente, yo el autosuficiente, yo el que no dependo de nadie, y no hay dioses conmigo. O sea, está diciendo, no hay nadie que yo necesite que me ayude, no hay alguien de mi calidad a la par mía. Y dice, yo hago morir, oiga lo que hay en su voluntad, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, será importante tomar en cuenta a Dios definitivamente. Toda bendición viene de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual, mis queridos hermanos, no hay variación. No hay ni siquiera un inicio de variación. Entonces, por eso es cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios y hacemos y cometemos todos los errores que Santiago nos está recordando ahora, y nos está diciendo, no lo hagan. Cuando nosotros venimos y lo hacemos, nos ponemos en riesgo de caer en una de estas necedades. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o voy a hacer ese negocio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Yo le pregunto a usted, ¿cuánto cree que la luz de su vida va a iluminar? Yo espero que dure muchísimo, pero puede que no. Hay muchas grandes personas que han abandonado este mundo. Entonces dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Por eso es que nuestros abuelitos nos enseñaron a decir primero Dios. Primero Dios, eso es, de allí viene esto, de esta enseñanza. Primero Dios, voy a estar en tu casa a tales horas. Primero Dios, mañana voy a estar en el trabajo. Primero Dios, me sale bien todo. Pero no solo decir primero Dios, sino que primero presentárselo a Dios en oración y decirle, Señor, mi proyecto es esto, yo quiero hacer esto y esto otro. Te pido tu bendición. Porque dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. O sea que todo esto de lo que hemos estado hablando es soberbia, amados. Es pensar que yo soy suficiente y que yo no necesito de nadie. Cuando dice Santiago, toda jactancia semejante es mala. Es decir, toda conducta como esa viene del maligno, de Satanás. Es decir, si usted está actuando así, usted está actuando influenciado por Satanás y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted conoce la voluntad de Dios y no la hace, usted está pecando. Y cuando usted tiene ese conocimiento, usted es diferente a la mayoría de personas. Si usted conoce a Dios, si usted es cristiano, si usted ya nació de nuevo, usted es diferente a la mayoría de personas de las que existen en el mundo y tiene el privilegio de que Dios está con usted, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estaré con vosotros hasta el final. Y no tomarlo en cuenta, amados hermanos, es la mayor de las ofensas y es un tremendo pecado que muchos cristianos, muchas veces, más de las que desearíamos, cometemos en una y otra cosa. E inclusive hay proyectos dentro de iglesias que se quieren llevar a cabo o se llevan a cabo sin siquiera mencionárselos al Señor. Y eso es algo, amados hermanos, que no debería de pasar en la iglesia del Señor, en cada cristiano que Dios redimió, porque nosotros debemos de ser uno. El Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal, Él dijo que ellos sean como tú y yo, que sean uno. Y quiere que nosotros seamos uno con Cristo, uno con Dios, uno con el Espíritu Santo, de tal manera que ellos tomen parte activa en todos nuestros planes. Bien, mi querido hermano, yo no sé cómo está su vida, pero es una excelente idea el poder incluir a Dios en todas las cosas que usted haga. Y el primer paso para incluir a Dios es que Cristo more en su corazón. Y para eso hay que recibirlo, amados hermanos, recibirlo en su corazón. Que dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es una excelente noche para que usted le reciba. Si usted nunca lo ha hecho, por favor repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis amados hermanos, mire, bien haríamos, pero bien haríamos si usted y yo pudiésemos